alguna más caerá a lo largo de la mañana, pero bueno, no se puede tener, hay que aprender, no estamos en proceso y en ello estamos, en ello estamos. Bueno, si os parece, después de haber escuchado, bueno, las personas que han intervenido a lo largo de hoy y que yo creo que han aportado una visión muy enriquecedora de lo que se está llevando a práctica y de cómo se están implementando, bueno, pues estas metodologías en los centros educativos asturianos, que sí, hay mucho. Entonces, si os parece, si hay alguien que quiera intervenir o lanzar alguna pregunta sobre el proyecto, pues estaremos encantados de contestar, ¿no? Compañeros, compañeras, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Alguna duda, alguna cuestión que os apetezca plantear? ¿No? Ah. Lo tuyo de Curví, ¿ya está en algún colegio que lo están haciendo? Sí, a ver, soy como esto, vale. Sí. En colegio sí estamos ahora desarrollando con la herramienta y aparte, bueno, llevamos 2 años trabajando directamente con los centros en la validación de la herramienta. Se ha testado muchísimo en centros de aquí de Asturias y de fuera de Asturias. El año pasado participamos en un programa, nos seleccionaron para un proceso de aceleración a través de las instituciones SEC, que son una de las instituciones más innovadoras de España en materia de educación, y lo bueno que tenía ese programa de aceleración es que nos ofrecieron sus aulas para experimentar completamente con ellos. Y la aplicación realmente de colegios lleva como un mes y medio en el mercado, y sí que hay algún centro piloto que estamos probando con ella, pero a lo largo de este mes y comienzos del siguiente lo que pretendemos es, sobre todo aquí en Asturias, porque somos de aquí, intentar buscar centros que nos echen una mano en esa prueba y en ese lanzamiento, testeo de la aplicación. Ya luego fuera de España sí tenemos alguna cosilla, pero que vamos poco a poco entrando. O sea que si hay alguien aquí de algún centro que se quiera prestar voluntario a probar la herramienta, pues nosotros vamos encantados, por supuesto, allí. ¿Alguna cuestión más? ¿Me oís en el micro? Sí, pues mejor sin el micro. ¿Alguna cuestión más? Sí, Viveca. No sé si se me escucha bien. Bueno, intentaré hablar fuerte. Venga, coger este. Hola, muy buenos días. Lo primero, yo soy Viveca, soy psicóloga, tengo algo de experiencia con familias y con niños en mi trayectoria laboral. Y bueno, lo primero, daros la enhorabuena a todos, porque los proyectos que habéis expuesto, yo creo que por lo menos a mí me llenan de orgullo y de satisfacción, como diría alguien conocido, que sea parte de iniciativas aquí en Asturias, algunas tan potentes, ¿no?, como lo de Tui, que están incluso pues llegando al mundo entero, ¿no? Entonces, eso por un lado. Me alegra también, y creo que es muy necesario para estas nuevas formas de concebir la educación, que nos pongamos en contacto desde muy distintos ámbitos de conocimiento, ¿no? Los psicólogos, yo puedo hablar de lo que conozco, llevamos mucho tiempo también investigando en esta línea, un poco tú lo explicaste en tu presentación, las inteligencias múltiples de Gardner, en este caso en 1983, y creo que es muy importante que nos pongamos un poco en contacto para que todo el conocimiento que se está haciendo desde los distintos ámbitos se llegue, porque es que hay cosas increíbles. Yo además, por mi obligación laboral, tengo la oportunidad de entrar en contacto, pues eso, con muy distintos ámbitos de conocimiento. El otro día estuve, por mencionar simplemente un ejemplo, en el Congreso de Ergonomía que se hizo aquí en el IEMEI, que tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver la ergonomía? Yo cuando fui dije yo ergonomía, pero sin embargo allí se habló de la humanización, ¿no?, de la humanización de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, y se dieron ejemplos, algunos de ellos también hechos aquí en España, que se están llegando también al mundo entero, ¿no? Y vamos, yo por lo menos donde lo ligo con lo que estamos hablando aquí es hacia el conocimiento de la persona, en este caso del niño. El desarrollo es un poco llegar a las personas. Y hago una reflexión, esto lo pongo un poco ahí sobre la mesa, me gustaría conocer vuestras opiniones, no sé si hay alguien más del público también entendido en el tema. Creo que es muy necesario todo lo que se está haciendo, cambiar un poco el punto de vista de la educación, cambiar un poco esa educación tan tradicional, que era un poco más pues presencialista, que los niños muchas veces aprendíamos de memoria todo y luego lo recitábamos, y cambiar un poco hacia la línea que vosotros estáis explicando. Pero, pongo un pero, ¿hasta qué punto tenemos que hacer que la educación sea, entre comillas,
fácil para el niño siempre. El niño siempre tiene que aprender jugando, el niño siempre tiene que tener todo muy, entre comillas, lo pongo fácil. Entonces, porque el mundo no es perfecto, la educación no tiene por qué ser perfecta, las personas no somos perfectas. Ahora sabéis que se habla mucho también de educación emocional en las aulas. Recordemos que de las 6 emociones básicas, 4 son emociones que se podrían muy, entre comillas, catalogar dentro de las negativas. La ira, el miedo, el asco y la cuarta, el enfado, ¿no? Bueno, la ira, exacto. Quitando la sorpresa y la alegría, ¿no? Entonces, creo que además de intentar que la educación sea mejor y sea una educación de calidad, tenemos también que enseñar que también hay que vivir con frustración, que también hay que aprender a gestionar esas emociones negativas y que a veces el aprendizaje no es fácil. No es algo fácil. A veces en el aprendizaje pues me voy a frustrar, a veces en el aprendizaje me voy a enfadar, realizando todas las actividades que no. Entonces, un poco ¿dónde está ese punto intermedio entre hacer que la educación sea? La verdad que esta reflexión me venía más que nada por la exposición de la chica, no está, de la persona de Andolina. Eso, porque ella decía que la educación en su idea tenía que ser casi personalizada, ¿no? Casi de uno a uno. Pero ¿hasta qué punto eso es necesario? ¿O tenemos que encontrar esa vía intermedia entre efectivamente intentar que la educación sea de máxima calidad, lógicamente, y desde aquí ojalá los gobiernos se involucraran para inversión simplemente, ¿no? Que todos sabemos que la inversión en España está bajo mínimos de dinero, pero también enseñar la gestión de las emociones básicas, porque es que eso es para la vida. Eso es un aprendizaje para la vida. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que la respuesta mía es fácil, porque cuando es vuestros resultados veis que no solo es juego, es decir, tienen que hacer resultado, hay aprendizaje, y claro que se frustran, y también nos frustramos nosotras. Entonces, no, esa pregunta también se la iba a hacer yo, porque, bueno, me encantaría, pero si libremente los niños no pueden estar, decimos, claro, lo primero que aprenden es a ponerse en fila, porque si no, ¿cómo entramos? Todos a la vez, y nos llevamos otros por delante, y otros, ¿qué hacen? Por ejemplo, en nuestro cole tienen que entrar forzosamente los de niños de 4 y 5 antes que los de 3 para que no los arrollen por las escaleras, porque tienen que van más lentos. La organización es imprescindible. Luego, completamente libres, no. Aquí está guiado. Ahora, lo que sí es cierto es que el niño tiene que estar activo. Y activo no vale con decir, bueno, es que yo ahora le estoy preguntando no sé qué. No, realmente la actividad tiene que estar organizada de tal manera que ellos tengan que hacer algo, que tengan que dar resultados, porque si no puede un niño que sea muy tranquilo, que no te dé la lata, pues puede pasar desapercibido una mañana, si no de alguna manera no le guías, si no le ayudas. Es decir, que el aprendizaje tiene que haber un poco de todo. Y por supuesto que nos equivocamos, pero que aprendemos todos constantemente. Si te dan un libro de texto y se pone amarillo porque cada año repiten lo mismo, ahí hay poca creatividad, poca innovación y pocas posibilidades de hacer cosas. Y luego que se lo tienen que pasar bien, pues sí, pero todos, claro que sí. A ver, a mí lo que se me ocurre es compararlo un poco con la alimentación, ¿no? Si tú todos los días comes lo mismo, pues habrá nutrientes, habrá cosas que no recibe tu cuerpo, ¿no? Entonces eso es, si tú te pasas un mes alimentándote solo hamburguesas, pues acabarás con el cuerpo destrozado. Si sin embargo comes una vez en cuando, lo combinas con comida sana y demás, pues tendrás un cuerpo realmente saludable. Pues con la educación viene a ser lo mismo. Nosotros tenemos una herramienta que supuestamente, dices tú, el niño se podría estar enganchado días y días, no es lo que queremos tampoco. O sea, no queremos que se utilice la aplicación constantemente en el aula, no queremos acabar con métodos tradicionales que también son efectivos. De hecho, no sé si fue en Finlandia o en Suecia, se propuso incluso que se dejase de enseñar la lectoescritura para empezar a aprender un poco de programación. Y no hay que llegar a esos extremos. O sea, hay que intentar combinar todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor, las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, para intentar crear un entorno educativo que favorezca no solo al niño, sino también a todas las personas que lo rodean, ¿no? Porque a veces también, incluso no sé qué compañera lo comentaba, pero creo que fuiste tú, que aprendemos a veces más los que estamos alrededor, porque hay muchas cosas que desconocemos. Entonces lo que hay que crear realmente son entornos de aprendizaje que, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, la combinación de todas,
pues al final encuentres... Yo siempre me gusta utilizar una palabra que parece sencillo pero que nunca utilizamos, que a veces es el simple sentido común te da respuesta a todo, que nunca lo utilizamos. En educación se utiliza muy poco, no hay el sentido común, algo que parece evidente y luego buscamos una vuelta de tuerca y lo damos así. Yo lo resumiría en eso, no sé si quedó claro. Hombre, a ver, yo es que creo que jugar no es fácil. Los niños cuando juegan ponen en práctica un montón de cosas y hacen esfuerzos que no harían de otra manera. ¿Por qué lo hacen? Porque les gusta, porque es lo que disfrutan. Entonces decir, no, es que jugando lo hacemos fácil. No, jugando les damos una herramienta que les permite aprender queriendo aprender, ¿no? Y claro, en el juego también hay emociones. No conozco niños que jueguen y no rabien porque he ganado, he perdido, tengo que compartir. Entonces el juego es todo, sobre todo a ciertas edades. Me parece básico. Tengo ahí algún compañero que da metodología del juego infantil y te podría contestar. No creo que jugar sea fácil, entendiendo por fácil, como es divertido. No, ellos ponen muchas cosas en juego y se mosquean y ponen... y es la mejor herramienta que tenemos para que ellos aprendan y ellos para vivir, porque... Y es verdad que a medida que crecen olvidamos, en secundaria nos olvidamos de que también jugar, y también cuando juegan ponen muchas cosas ellos. Entonces yo creo que sí que es una herramienta básica del juego. De hecho, lo comentabas con el tema del reto, que para tus alumnos y alumnas el reto no deja de ser como un planteamiento también de juego, ¿no? Que hay un desarrollo, suceden cosas, y como esas interacciones en grupo, que es como un simulacro, ¿no? Una simulación de lo que luego va a ser nuestra vida, lo que es nuestra vida, ¿no? Realmente, en un contexto natural, de aprendizaje, pues yo creo que todo eso luego pues enriquece y ayuda a que cuando se dan esas situaciones en el mundo natural, cuando lo tienes que afrontar de manera directa, pues vayas con un entrenamiento. Yo creo que ese entrenamiento en contextos naturales, ese acompañamiento con personas que sepan guiarnos, que sepan esperar, lo que ella decía, lo difícil que es saber esperar, dejar jugar, dejar que suceda la escena, ¿no? Observar que sucedan las cosas desde el no intervencionismo, desde el no tocar, desde el respeto a la situación que está sucediendo, para que realmente las personas tengan las claves para poder luego manejarse en esas situaciones. Yo creo que bueno, lo explicaste antes maravillosamente y sí, porque ejemplifica muy bien cuál es el nuevo papel o esos retos a los que nos enfrentamos los docentes cuando venimos de un modelo no solamente de formación inicial, como se podía señalar ayer, sino de propio modelado, de cómo hemos aprendido, de cómo nos han enseñado nuestros padres, nuestras madres, la sociedad en general. Al final somos un reflejo de aquello que hemos vivido, de las experiencias, de nuestras vivencias, y entonces despegarte de todo eso para que dejar que los elementos sucedan en estos contextos es algo que cuesta, pero bueno, yo creo que por eso está bien como camino, ¿no? Como apuntaban los compañeros. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? A ver, desde ahí no sé si te oiremos, te lo acerco. Gracias. Hola. Hola. No, rápidamente. Para Cuicuy una pregunta por, digamos, los efectos de las gestiones del conocimiento que se tiene a través de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cómo viene tratada la gestión de los datos, si se acumulan los datos de resultados y cómo se analizan y qué, digamos, qué objetivos se tienen. Y una pregunta más en general, ya que bueno, yo me pregunto un poquito el tema de la tecnología y la educación y en general, aparte de vosotros, cómo está el debate, ¿no? respecto a tecnología y cuánto eso puede influir ¿no? en la gestión y el conocimiento hasta las entrañas, ¿no? que tienen de nosotros en todos los aspectos de la vida, y desde tan pequeños pues el conocimiento que entregamos también respecto a las inteligencias, las capacidades, etcétera, etcétera, pues cómo va la cosa en ese sentido. Vale,
voy a empezar por la primera. No sé si a datos te refieres exactamente a seguridad de los datos o más al tipo de datos que recogen. Más que seguridad, ¿Base de datos? Sí, concretamente el dato en sí, el conocimiento, los resultados. ¿Para qué lo aplicamos, no? Sí. Vale. A ver, el objetivo, como comentaba en la presentación, nosotros lo que pretendemos es que poner a disposición de profesionales de la educación, padres, madres, una información que a día de hoy no existe, digamos, de manera objetiva, ¿no? O sea, tú si a través de la observación, si estás constantemente evaluando a través de la observación cómo funciona un niño, podrás a lo mejor determinar cuáles son sus habilidades, pero nosotros lo que pretendemos es que a través de diferentes retos diseñados para evaluar diferentes habilidades puedas recoger esos datos y determinar pues qué perfil se adapta más a una determinada persona, que si tiene un perfil más visual, más lógico. ¿Qué puede aportar, qué implicaciones puede tener esta información? Pues yo me pongo en el papel de un profesor que tiene su propia herramienta y, como ponía antes en una de las imágenes, pues la herramienta te permite etiquetar, digamos, en positivo, porque a mí no me gusta la palabra etiquetar, de que un alumno tiene un aprendizaje mucho más visual y a lo mejor yo le estoy constantemente hablando de manera auditiva y jolín, no es que no tenga un rendimiento académico bueno, es que a lo mejor la información no le está llegando a través del canal que le tiene que llegar, porque él prefiere recibir la información de manera visual. Ese es el objetivo al final que nosotros tenemos con los datos. Y luego, para hacer un poco de resumen, ¿qué datos recogemos exactamente? Nosotros, el algoritmo lo que te hace es medir en tiempo real el rendimiento que vas teniendo en cada uno de los juegos y te lo compara a nivel mundial con el resto de usuarios de la aplicación, ¿vale? Y entonces lo que te hace es te sitúa en un percentil en qué posición estás con respecto al resto de los usuarios en una determinada inteligencia. Por ejemplo, en la inteligencia visual. Eso es lo que te dice, pues con respecto a los niños de mi edad, yo tengo una inteligencia visual superior a la media o inferior a la media. Al final no hay que tomar los datos como algo individual, sino como algo global. Como decía Gardner en la teoría, no es malo destacar en una o en otra. Todos somos inteligentes, pero no somos inteligentes de igual modo. Entonces lo que tenemos que ver es tomar ese perfil de inteligencias en su conjunto, ver en qué somos buenos y luego ya decidir si lo que queremos es potenciar o desarrollar las inteligencias menos desarrolladas. Desde mi punto de vista, y lo que nosotros proponemos es que a nosotros nos gustaría más centrarnos en lo que hay que potenciar, ir más allá de aquello que somos buenos e intentar potenciarlo. Y si hay que desarrollar algo, hacerlo a través de las inteligencias que nosotros tenemos más potenciadas. No sé si con eso te doy respuesta un poco a la pregunta, porque pensé que al principio ibas un poco con el tema de seguridad, porque sí que ahí nos pinchan un poco, porque el tema está bastante ahí en el tintero. Y los datos son totalmente seguros porque cada profesor y cada alumno tiene su usuario y contraseña y está protegido. Tú no puedes acceder a los datos de otro niño ni nada, ni ellos entre sí. Como os comentaba en la parte, los niños entre sí tienen simplemente juegos, pero no ven los datos de los demás ni nada. Los datos solo de acceso al profesor, igual que tiene acceso a una evaluación de otro tipo. Y la segunda pregunta, ya después de este rollo que solté, se me olvidó completamente. A ver, vale, sí, mira, para que te hagas una idea, en las últimas semanas, no sé el número de personas que me contactaron preocupados de cómo afrontar el uso de la tecnología en los niños, incluso cuál es la edad adecuada para empezar a usar la tecnología. O sea, veo que hay una preocupación real de cómo se está utilizando la tecnología en los niños, ¿no? Y yo creo que parte todo de una cuestión, o sea, hay un debate muy grande, pero para mí la principal cuestión es que damos por hecho que son usuarios expertos de la tecnología, cuando
es todo lo contrario, o sea, les exponemos, les damos... A nosotros nos pasó este fin de semana, organizamos una feria que tuvimos nuestras tablets ahí, y había padres que llegaban, dejaban a su niño con nuestro stand y lo dejaban ahí como, bueno, no sé a dónde iban, pero el niño se quedaba ahí anclado a la silla y marchaban. Yo quedaba alucinado. Decía, pero bueno, lo dejan ahí como el que ató a un perro y lo dejan mirando para... Claro, no se preocupan ni del contenido que está recibiendo ese niño, ni se preocupó por cómo interactuaba él con la tecnología. Simplemente dijo, mira, vaya guay, un iPad, lo dejo ahí y me puedo ir a donde quiera, que voy a volver y va a seguir enganchado al iPad, igual que si fuese un imán. Entonces al final lo que preocupa es eso, o sea, nos preocupa cómo están los niños usando la tecnología. Como decía antes, van a estar expuestos, eso es inevitable, cada vez estamos más empantallados por todos los lados, no sé a qué punto llegaremos, o sea, supongo que esto irá a más, y lo que es necesario y cada vez más importante y que se debería hacer en los centros educativos desde ya es educar en el uso de la tecnología. Empezando porque cuando cruzamos un aula, lo primero que hacemos en edades más entre los 14 y los 18 es directamente prohibir el móvil. Cuando nada más que salgan de la puerta lo van a tener en la mano. O sea, me parece totalmente absurdo. O sea, la institución que supuestamente te debe enseñar a usar las herramientas que tienes dentro de la sociedad, te lo prohíben directamente. Cuando lo va a tener en sus manos nada más que pase por la puerta. O sea, por eso yo creo que el debate está cada vez más tenso y yo creo que es necesario actuar en... Contesté a tu pregunta. Siempre me preocupa eso, porque hay veces que no sé si me voy por las ramas. No, sí, el problema, a ver, educativamente no es cómo se usan solamente, sino que no las hay. Es decir, tú quieres trabajar con tabletas, decimos, vamos a un centro que queremos experimentar con vosotros. Esas 20 tabletas, ¿de dónde salen? Ese recurso no lo tenemos. El problema es de cómo los centros se mantienen, los que tenemos desde hace 13 años, ordenadores aquellos antiguos, porque sí que, a ver, en 2013 o 2003 había algo de dinero, es que ahora no hay nada. Entonces, la mayor parte del recurso de los centros es, se me estropeó esto, venga, pues la lámpara vale 300 euros, la pantalla, es que todo el mundo quiere una pantalla digital. Y eso no es tecnología, es un recurso. Es como cuando se inventó el bolígrafo. ¿Vamos a cancelar el bolígrafo porque los niños se llenan un papel todo de maragatos? No, lo que hay que decirles es qué hay que hacer con eso. Y el problema de los centros es que no hay buena conectividad, que no tenemos aparatos tecnológicos y que va muy por delante las posibilidades que tiene a lo que podemos hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé en infantil, porque trabajé en el ciclo superior primero y llevo 20 años en infantil, pero mis 13 años primero fueron en primaria y en octavo de EGB de aquella época. El problema es que si tú no sabes cantar, pues tenías que llevarte algo que, a ver, ¿cómo hago el reproductor de sonido? Ahora tenemos un ordenador en la clase y puedes hacer de todo. Y los niños van a bailar contigo, te van a acompañar. Esto lo traje, pero si yo sé que puedo abrir internet con facilidad, lo vemos todo en internet. Lo que te hace es facilitar el trabajo. Es el cumpleaños de un niño, pones la canción de fondo, como pasó aquí cuando llegamos, me pones por favor el sonido que acompaña, el altavoz que funcione. Es facilitar lo que queremos hacer. Si no te facilita nada, no merece la pena. Oye, yo tengo una inquietud desde hace tiempo, desde que leí algo sobre inteligencias múltiples y la nueva tendencia que a lo mejor en un futuro se va a imponer, que en función de las inteligencias múltiples se va a potenciar a las personas para que sean en la vida lo que ellas tienen capacidades. Se me plantean dos cosas. Primera, evidentemente estoy de acuerdo con la crítica al viejo sistema educativo que estamos intentando superar, en el que solamente prevalecía y era discriminatorio, solamente avanzaban los que tenían capacidades de la inteligencia lógico-matemática o la lingüística, que era donde nos centraban, y el resto estaban marginadas. Por lo tanto, eso estamos de acuerdo en que hay que superarlo. Pero por otro lado, las nuevas tendencias y alternativas de cara al futuro que se están planteando con tener en cuenta las inteligencias múltiples para potenciar a los individuos, se me plantea un temor, a ver si alguien me puede tranquilizar. Se me plantea el temor siguiente, y además ya se vivió en sistemas políticos y regímenes políticos superados por la historia, por suerte, con la Unión Soviética y cosas así,
en que a los individuos se los identificaba con esos test, de aquella manera no eran informáticos, para qué eras bueno, y entonces especializaban a las personas, a los individuos, hombres y mujeres, en eso a lo que se suponía que tenían unas cualidades especiales o destacables. Creaban superhombres, supermujeres, absolutamente con muy poca formación integral, completa, estaban especializados en esas capacidades. Los grandes atletas, que hablamos de la Unión Soviética, los rusos, los chinos, etcétera, los yanquis, y entonces al final el individuo, estábamos creando unas máquinas de carne y hueso perfectamente especializadas porque tenían esas capacidades. Había este tema de Gardner, de las inteligencias múltiples, que está tan de moda y que nos alumbra que a lo mejor la educación va por ahí, el potenciar las inteligencias y capacidades personales, sino que estaremos cayendo en el movimiento pendular, tan típico de la humanidad, que pasamos de aquí y ahora a este otro, ¿no? Entonces, si el reto a lo mejor no está en volver a una educación en el que contemple las capacidades individuales efectivamente, pero que sea no hiperespecializada, sino más humanista, que lo que se está perdiendo ahora, el tema se está perdiendo la historia, la filosofía, etcétera, y sea buscar un intermedio entre el sistema humanista de educación que lo venimos heredando desde el Renacimiento y las nuevas percepciones de cómo hay que enfocar a la educación del individuo. Pero el temor es que a lo mejor con todo este tema tan obsesivo, o tan importante de las inteligencias múltiples, podemos caer en lo que se cayó en los regímenes totalitarios de crear superhombres y supermujeres, porque era eso a lo que tenían capacidades. Por lo tanto, ¿cómo pensáis que puede ser el futuro teniendo en cuenta este problema que puede surgir? ¿Ataco? No ataco de... Que contesta. Sí, contesto. No ataque. No de forma atacar. Aquí sí, es que estoy muy acostumbrado al videojuego y por eso igual suena un poco agresivo. Aquí el problema no son la evaluación en sí, sino en manos de quien cae y cómo hacemos esa información. Por ejemplo, lo que tú hacías alusión de la historia, el problema no son los test de inteligencia que existieron, sino cómo se utilizaron y en manos de quién cayó para acabar segregando a la sociedad, incluso fomentando el racismo y demás, ¿no? Que se llegó a decir que como los de raza negra tenían resultados peores en los test de inteligencia, eran una raza inferior. ¿Era el problema el test de inteligencia? No, el test era un papel que por sí mismo no hacía nada. El problema es el uso que hacemos de ello, ¿no? Entonces, es bueno tener la mayor información posible para poder actuar en base a esa información que tenemos, pero hay que tener cuidado en cómo vamos a utilizar esa información. Y yo creo que el problema es, existiría el problema si esa información la utilizamos de manera individualista. O sea, si nos preocupamos de que todos sean buenos en una cosa, tal, pero no combinamos los diferentes perfiles, las diferentes situaciones para que la sociedad trabaje en su conjunto, no de manera individual, que afortunadamente cada vez la sociedad es un poco más grupal, y que aprovechemos todas esas diferentes capacidades y habilidades para al final entre todos que cada uno aporte lo mejor de sí. Por ejemplo, es una de las cosas que llama la atención siempre en nuestra empresa. Nosotros fuimos capaces de llegar hasta donde llegamos porque al final lo que juntamos fue diferentes habilidades que teníamos cada uno para construir un objetivo común, que es una herramienta. A mí el primer día que me llegas ahí casi me tienes que traducir lo que hablaba con el desarrollador, o sea, pero literalmente. Ahora ya pues no me hace falta traductor, podemos entendernos perfectamente. Claro, él es muy bueno en lo suyo, yo tenía mi parte y lo que hicimos fue entre todos, cada uno aportando en lo que realmente éramos potentes para construir algo en busca de un bien común, en este caso de un objetivo común que era. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, ojalá no pase eso, pero corremos el riesgo de que cómo se utilice esa información. Para mí entonces
la cuestión sería que hay que educar en cómo utilizamos esa información y cómo aprovechamos eso. Espero que te haya tranquilizado. Yo es que creo que, claro, no podemos tranquilizarte sobre el futuro, porque no lo sabemos. Pero sí es verdad que el riesgo existe, pero también existe el intento de hacerlo de otra manera, lo que él dice, ¿no? El intento de bueno, ahí el papel es nuestro también, como educadores somos los que tenemos que conseguir que eso no se convierta en una fábrica de robots, donde cada uno sea pues, una fábrica, o sea, un lugar donde van a educarse personas, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Ese riesgo está, pero está siempre con un montón de cosas. Y yo creo que otra cuestión importante ahí, cuando hablamos de estas cosas, es también todo lo que tiene que ver con los valores que sustentan la educación. Es decir, si tenemos claro en qué valores nos sustentamos, en que lo importante es la persona, en que hay que tener en cuenta los derechos universales, defenderlos y garantizarlos para todas las personas que ahí están, cualquier herramienta o cualquier cuestión que se ponga a nuestro alcance para mejorar, para desarrollar talentos bien entendidos. Los talentos pueden ser muy bien entendidos, porque puede ser un talento comprometido con la ciudadanía y con la mejora de los procesos de la vida de los demás y de la de uno mismo, o pueden ser talentos entendidos de otra manera. Y yo creo que nuestra responsabilidad como docentes y como comunidad, como madres, como lo que comentábamos antes, ¿no? El papel, la responsabilidad que yo creo que es compartida, no es solamente de los docentes, aunque nosotros tenemos un papel fundamental porque pasamos mucho tiempo, ¿no? Y nos dedicamos específicamente a esto de la tarea de la educación. Nos educamos todos, pero nosotros más específicamente. Yo creo que precisamente donde tenemos que enfocar nuestra mirada es eso, en ese desarrollo de valores éticos, de enseñarle a nuestro alumnado lo que es realmente importante, los valores que sustentan la vida, lo que hace que seamos todos mejores y que podamos contribuir desde lo que cada uno pueda contribuir, desde ese respeto a las diferencias que comentaba también la compañera Yolanda antes, ¿no? De cómo en un colegio convivimos los diferentes, la diferencia, las diferencias, vaya. Pues desde ahí construir personas que luego con el desarrollo de sus talentos los utilicen de manera comprometida para con lo importante, con ellos mismos y con la sociedad. Y yo creo que bueno, que lo que estamos haciendo hoy es parte de ese compromiso, ¿no? El poder escucharnos gente distinta, compartir espacio, un espacio además que darle las gracias al café que no lo hizo al principio, por habernos proporcionado el espacio, que es un espacio, a mí me parece, no sé, súper cookie, súper bonito. Está muy guay. Vamos a utilizar un poco el lenguaje informal. Pues yo creo que tener estos espacios para compartir, para tocarnos, para oírnos, para escucharnos, eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra responsabilidad. No sé, yo creo que eso va a hacer que las personas se alejen, esa humanidad, ese ser persona desde lo cercano, desde lo propio, desde lo comunitario, pues yo creo que es lo que realmente nos hace crecer y convertir nuestros talentos o lo que podamos aportar en algo positivo para todos, ¿no? Yo creo que es ahora, no sé si me confundo, si hay alguna intervención final, esta oportunidad por tener este espacio común donde compartir inquietudes y bueno, pasar una mañana de sábado fría, que yo estaba congelada, yo creo que por eso se me iban hasta... Ahora ya con el café entré en calor, pero bueno, lo he pasado un poco mal al principio. Y bueno, por tener esta oportunidad de compartir juntos y por supuesto, yo creo que darle las gracias desde lo más profundo a los compañeros y compañeras que nos acompañan en la mesa, pues a Yolanda, a Pablo y a Carolina, porque lo he hecho súper bien, pero me ha costado, en cuanto he tomado el café los he dicho. Darles las gracias porque de verdad que nos han acercado a un mundo y además me ha encantado porque mucho de la educación infantil y además desde los bueno y el tema de las inteligencias múltiples, el respeto a las personas, a las diferencias de las personas, pero me ha encantado esta contrapartida, ¿no? De por un lado, pues
una profe, una líder de un centro de educación infantil que comparte su día a día con 0-3 y una super profe que comparte su día a día con los profes que van a ser luego de 0 a 3. Es que me parece genial. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por compartir y por haber puesto voz a vuestros alumnos y alumnas al final, que es lo que habéis hecho, y bueno, por compartir vuestras prácticas y vuestros proyectos. Gracias.